Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Estamos en una transmisión más y estamos aquí para hablar un poquito sobre el tema de la gentrificación, desde algunas aportaciones teóricas, desde algunos conceptos importantes. Vamos a comenzar con lo que es la definición desde la Real Academia Española de la Lengua, en donde la gentrificación se define como la renovación de un espacio urbano, digamos un espacio urbano que en alguna medida también se considera popular, ¿no? Una zona popular deteriorada, así es como lo marca esta definición, en donde el desplazamiento de su población original por parte de otra de mayor poder adquisitivo es como va definiendo digamos, este fenómeno. Un fenómeno social, hay que considerarlo de esa forma. Y vamos a comenzar mencionando algunos autores importantes que, bueno, pues han estudiado o han tomado como objeto de estudio al tema de la gentrificación. Vamos a comenzar con la socióloga británica Ruth Glass, quien en 1964 acuñó el término gentrificación a lo que es la palabra gentry, que hace alusión a la alta burguesía que sustituyó a la nobleza terrateniente a partir del siglo XVI, sobre todo cuando aparecen los primeros barrios obreros londinenses. Es aquí en donde también entra la figura de David Ley, quien es un geógrafo galés, así como la figura de Neil Smith, quien es un geógrafo escocés, los cuales han debatido durante algún tiempo si la gentrificación responde a una demanda espontánea o a una estrategia inmobiliaria y de control estatal para revalorizar las zonas deprimidas, que aquí es donde también están estos conceptos. Zonas deprimidas como espacios en donde, bueno, pues hay un detrimento urbano, sobre todo, y que es necesario, ¿no? Existe ya una necesidad por mejorar en varios aspectos a esos espacios. También, bueno, contamos con la figura de Michael Hanuschka, quien él es un geógrafo alemán, especialista en estudios urbanos y de teoría social en Latinoamérica. Y bueno, ahí es donde él menciona que las ciudades como la CDMX, existen, por ejemplo, residencias históricas que, bueno, generan una resistencia mediante redes comunitarias para poder enfrentar al fenómeno de la gentrificación. Estas redes comunitarias, por supuesto, enfrentan presiones como el encarecimiento del suelo, cambios en el comercio local, y todo esto va generando diversos desplazamientos, ¿no? Entonces ahí hay otro tema importante. También se encuentra la figura de Tomás Maloutas, quien es un geógrafo griego desde la Universidad de Arocopio en Atenas, quien él ha acuñado el término gentrificación desde una cuestión en donde, bueno, pues el propio concepto se ha vuelto muy amplio, y esta amplitud ha generado que pierda precisión. La gentrificación vista desde dos aristas importantes. La primera, como producto de mercado, que, bueno, pues esto viene desde la parte de los orígenes. Sabemos que incluso figuras como Federico Engels, pues escribieron, ¿no? Desde el siglo XIX, toda la dinámica que estaba ocurriendo ya en la constitución de un mercado inmobiliario, desde los primeros barrios obreros o proletarios londinenses, que, bueno, pues después se estarían, digamos, ya generando estos desplazamientos alrededor de las primeras fábricas. Entonces ahí tenemos esta parte, esta primera arista desde la gentrificación como un producto de mercado, y después la propia gentrificación como una política urbana desde la participación del capital privado. Esto, bueno, pues obviamente la parte inmobiliaria está estructurada, digamos, de acuerdo a estos lineamientos, y que, bueno, pues Maloutas al menos menciona que, bueno, pues el fenómeno de gentrificación puede perder precisión dependiendo del espacio en cómo se esté o se haya desarrollado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Retomando a Ruth Glass, el contexto, obviamente, en donde ella realiza, ¿no? Este análisis sociológico, es el contexto anglosajón. Desde el propio término, ¿no? Gentry tiene un origen anglosajón,
y que obviamente pues ahí la propia Ruth Glass menciona que existen dos teorías importantes. La primera es la teoría de la demanda, en donde las clases medias, bueno, pues ya generan el aumento de precios en lo que son las rentas, digamos, ya de espacios domiciliarios o de espacios comerciales. En segundo lugar está la teoría de la producción, en donde el Estado y el empresariado, digamos ya coludidos, aprovechan la brecha de renta, que es esta diferencia entre el valor actual y el potencial de todo bien inmueble, para poder generar pues un desplazamiento masivo, ¿no? Que es lo que pues, ha ocurrido incluso históricamente. Por ejemplo, también está la figura de Henry Lafebre, quien es un filósofo marxista francés. Él tiene una obra muy interesante en donde habla de la producción del espacio. Y donde también toca el concepto del derecho a la ciudad, ¿no? Sobre todo, esta producción del espacio menciona que el espacio urbano, ¿no? La urbanización, como se podría mencionar también, es un espacio donde se encuentra una lucha social o una lucha de clases que va evolucionando con el paso del tiempo. Eso es muy importante mencionarlo y que, pues, en efecto, ¿no? Primero existió un proceso de industrialización, ¿no? Digamos del siglo XIX hacia parte del siglo XX y después ya lo que está ocurriendo hoy en día que es la parte de la digitalización, ¿no? En donde, bueno, pues ahí ya entran otros factores. Entonces podemos encontrar dos tipos generales de gentrificación. Primero, la gentrificación neoliberal es una gentrificación que, bueno, pues se fue dando desde finales del siglo XX y principios del XXI, donde la prioridad es generar un mercado inmobiliario para que la inversión privada pueda, pues, obtener muchísimas ganancias. En segundo lugar está la gentrificación rural o turistificación, ¿no? Como se conoce. Que bueno, pues esta va más hacia los ámbitos rurales, donde también esto se ha dado, esto incluso desde la propia antigüedad. Los ámbitos rurales y periurbanos comienzan a generar también esta gentrificación. Sobre todo esto se ha dado en el tema de los pueblos mágicos, ¿no? Aquí en México, ¿no? Que ya es un tema que también se ha abordado ya en últimas instancias. Y en tercer lugar se encuentra la gentrificación transnacional, en donde existe migración del trabajo remoto, ¿no? O de estos famosos migrantes o nómadas digitales, ¿no? Como también nos mencionan, donde se encuentran también las estructuras como las estructuras empresariales como el Airbnb, ¿no? El tema de comercios, la privatización de los espacios públicos, las burbujas de privilegio que coexisten en zonas de marginación, ¿no? Que históricamente, bueno, pues eran consideradas de marginación, de detrimento o pues ya en el tema de desgaste, ¿no? Entonces también está esa parte. Y obviamente, bueno, pues todo esto a raíz de la última marcha el pasado 4 de julio en la colonia Condesa de la Ciudad de México, que bueno, pues es donde ya el tema comienza a retomarse en distintos espacios académicos, mediáticos e incluso gubernamentales. Entonces, retomando un poquito el espacio donde se origina esta consigna, que es la colonia Condesa, bueno, pues históricamente, eso hay que entenderlo, muchos espacios de la Ciudad de México, como la colonia Condesa, surgieron también de pues espacios que se fueron gentrificando en diferentes épocas. Por ejemplo, la Condesa era la antigua hacienda de Tacubaya, o también conocida como la hacienda del Arenal. Esta se fue fraccionando y bueno, pues es ahí donde fueron surgiendo estas colonias como la Condesa, como la Roma, entre otras, ¿no? Esto incluso desde el siglo XVIII aquí en México. Entonces, todavía la Nueva España. Entonces, esto es muy importante entenderlo. La gentrificación no es un fenómeno tan reciente, es algo que ha existido incluso desde la antigüedad. Eh, Esto pues ha provocado desplazamientos, esto ha provocado que las ciudades como las conocemos hoy en día pues vayan generando una estructura, ¿no? De centro y de periferia, zonas rurales que también han sufrido, ¿no? Este fenómeno, pero bueno, lo importante era considerar estos aspectos teóricos, históricos también, ¿no? Sobre todo, bueno, desde las perspectivas de las personas que hasta el momento han estudiado más este tema. Como siempre, es un placer estar aquí con todos y todas. Estaremos hablando de otros temas próximamente. Nos vemos y hasta la próxima.